New phone. Who are these? Ok, hola amigos, bienvenidos a otro mini phone o más bien New Phone and Chill, la nueva sección de New Phone que sale los miércoles y bueno, acorde a nuestro calendario, hoy toca Abducted in Plain Sight. Estoy aquí con Michi. Hola. Y ya. Y Me encantan estas introducciones súper bebés, así de con alguien y nada más. exacto, con solo una amiga y no más, porque la vida es una serie interminable de responsabilidades. Y pues bueno, bueno, first of all, pues este es un documental de cómo un pedófilo, pues sí, o sea, yo creo que sí era un pedófilo. Sí, obvio sí. Pues No, y sí sale al final, ¿no? Que sí era. va como metiéndose en la vida de toda una familia de Estados Unidos. Todo está basado en como cosas reales. Y cómo pues acaba secuestrando a la hija 2 veces y abusando sexualmente de ella. Y yo creo que lo que más da miedo es ver cómo literalmente les lava el cerebro para que creyeran que era bueno y dejaran a este hombre de 40 y tantos años dormir con su hija de 12. Entonces, Sí. yo creo que está muy bien hecho porque a cada 5 minutos da un giro inesperado y estás como what the fuck, what the fuck, what the fuck. Pero bueno, así como en términos generales, ¿qué te pareció, Michi? Para después irlo como ya desmembrando cachito a cachito. Sí, pues yo creo que, no manches, es que fue como escalofriante y a la vez, la neta es que había un buen de cosas que se podían hacer como para que no, o sea, para que no se dieran esas situaciones. Por ejemplo, los papás, como dijiste, de que le hizo Coco Wash Cañón y entonces pudieron haber dicho que no muchísimas veces, pero es que literal hasta se metió con los papás, entonces ahí creció la amenaza del pedófilo. Está cañón esa parte, cuando dice que pues tuvo una aventura de que con el papá y con la mamá, el pedófilo. Y entonces como que con eso los amenazaba internamente como para poder estar con la niña. Exacto. Sí, o sea, a mí me impresionó como la inteligencia y la capacidad del tipo y lo hábil que fue como para hacerse pasar como por un amigo primero de la familia y luego como un hombre respetable. Y al principio tú vas viendo como el testimonio de la víctima, que bueno, ahorita ya es señora, pero como dice que ella lo llegó a querer como un padre y cómo va como transformándose ese amor a que lo quiera como su pareja. Y como este Ujú. hombre para, como dices, comprar el silencio de los padres, pues abusa sexualmente de ambos. Y Sí, es como no, una la neta. manipulación mental cañona, porque le Ujú, dice a la mamá como, si tú dices algo, le voy a decir a tu esposo que nos echamos. Y al ujú. esposo le dice lo mismo. Y ves al hombre así como con toda la pena del mundo decir que sí tuvo sus que veres sexuales con este güey. Pero, o Ujú. sea, yo la verdad, así en mi opinión personal, cada 5 minutos quería darle unas patadas en el cráneo a esos dos padres. O sea, No manches, sí. ¿cómo se te ocurre? O sea, yo creo que esto reflejaba muy bien como el Estados Unidos de 1970, donde no había internet, no había información de qué era la pedofilia. O sea, y lo entiendo, pero como todo este aire de ingenuidad en toda la cinta de, ay, es que no sabíamos y nos caía bien. La rapta una vez y todavía como por quedar bien con la sociedad, o sea, como con sus amigos y las otras familias gringas y así lo absuelven en la corte y dicen no le hizo nada a mi hija y se la vuelven a secuestrar. O sea, yo estaba enojadísima. Sí, yo Entiendo también lo que, entiendo. que en etapa adulta, pues sí, ya no hay nadie más responsable por ti que tú mismo, pero ver cómo estos estúpidos padres, su niña chiquita y dejándola dormir con un señor de 40 años, o sea, te juro yo lo veía y decía, son los peores papás del universo.
O sea, y los entiendo como víctimas, pero no justifico su actitud como padres. No, está cañón. Porque lo que dijiste, como les decía, como, es que yo de terapia necesito quedarme a dormir con su hija. ¿Cuántos años tenía ahí? Como, no me acuerdo. Pero estaba muy chiquita, Sí, menos como de 2. 14, ponle. Ujú. Que se tiene que quedar a dormir. Y ellos como, sí, dejábamos que él se metiera a su cuarto y se quedara a dormir con ella. Y yo, o sea, en mi mente decía Sí, como, porque era "Sí, el... porque era el friend, el vecino". No, algo realmente asqueroso. O sea, yo no sé de que últimamente ando con el corazón muy roto por lo de Living Neverland. Ujú, No sé cuándo voy a volver como a querer a Michael Jackson, a poder oír su música, pero encontré muchas similaridades de sí, cómo el agresor primero se gana como las confianzas de los papás, porque pues para llegar a un niño primero tienes que entrarle por el papá y después como la manipulación psicológica al niño. O sea, está cañón. sí, está cañón. Justo yo también me acordé de Living Netherland, o sea, ahorita que lo estamos hablando, obviamente no antes, porque no había salido nada, pero sí está cañón. Y bueno, como que la primicia ahí, porque el título es como Abducted, yo pensé que era algo sobre aliens, y en estricto sentido, pues más o menos sí tiene que ver, porque él le engaña diciendo que se tienen que reproducir porque son los últimos de tal planeta que lo pueden salvar y le pone grabaciones como de aliens como para lavarle el coco y se la lleva a México y se casan. Eso está cañón, como en México sí se casan, ¿no? Sí, en Mazatlán. Ujú. Y a él lo encarcelan en México cuando cuando lo encuentran los papás gracias al FBI. Y sí, y como dices, o sea, ni siquiera es como que se abriera un caso, o sea, el caso era como de secuestro y luego ya lo llevaban a pedofilia, o sea, no era como algo que era conocido ni algo como estructurado, eso está cañón. Sí, yo creo que pues es en lo que se esconden los papás, de que no sabíamos que eran los pedófilos, Ujú, de que habíamos escuchado, pero a mí me pareció repugnante la mamá. O sea, cuando ella cuenta de que, ay, no, es que tuve mis que veres con este hombre, o sea, como que siento que todavía lo recordaba como con cierto cariño o placer, o era como su crush, ujú. que se la había echado, y yo decía, ¿cómo carajo? O sea, ¿qué clase de madre eres si tú sabías que quería a tu hija de que como carne, ¿sabes? Sexualmente. Sí, porque aparte O ni sea, el poder siquiera, de manipulación. sí, 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 Ajá. o sea, de que, bueno, que lo que dices, o sea, ni siquiera fue como que ya después de que la secuestró y ahí, o sea, se acabó la relación, siguió todavía y todavía se veían y todo eso. Yo decía, no lo puedo creer, o sea, después de que se casó con tu hija de 14 años. No, 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 yo me quedé con una sensación como de impotencia, de asco. O sea, me encabroné, así. O sea, Ujú, y no sé qué me enojaba más, si como las actitudes del güey ir como traqueando como su estrategia de manipulación o los pendejos papás. ya sé. Así, no. Y pues, y ya, y al final, en el juicio, porque hay un juicio muy No, duro. Aparte ajá. el juicio, ¿cuándo fue? Ya fue en épocas, entre comillas, modernas, ¿no? Ahorita busco el año. Sí, pero sí, el juicio ya fue moderno y además, cuando ella empezó a hablar, salieron más niñas que también habían sufrido por él, acoso y abuso. O sea, como no se conocía nada, hasta que ella como que salió a hablar y le contó todo a su mamá. Porque de hecho ella ya estaba súper grande, creo que ya tenía como 16 17 años y ella más bien, le dijo que a su cumpleaños 16 si no habían cumplido lo de reproducirse y así, el alien este enfermo le ponía, se iban a morir sus papás y su hermana se iba a quedar ciega, ¿no? Algo así. Entonces, y ella sigue, o sea, de que en su cumpleaños 16 ve que no pasa nada. Entonces le dice a su hermana, le dice a su mamá, le cuenta todo lo que ella creía que iba a pasar y por eso se ponía así con el señor. Pero, o sea, de que ella lo siguió creyendo cañón, o sea, real les lavó el coco durísimo. No, es impresionante.
impresionante, así, historia de terror de la vida real. Pero bueno, el hombre, a ver, empecemos por el principio. Ok. Fue en los años 70 Ujú, y eran los Broberg, que eran como de clase media en Idaho, ujú, y eran el papá, la mamá y las 3 hijas pequeñas. ujú, Y los vecinos eran los Berchtold, ujú. que ese es el violador. El Robert Berchtold. Ajá, y entonces el Robert llega, es como el nuevo de la colonia y ahí son todos muy friends, pero yo creo que eso tienen en común todos los abusadores, que son como muy carismáticos y le caen bien a todos. Y pues este no era la excepción, era el friend de todos y así se convirtieron muy amigas las dos familias. Ujú, Y Robert, el señor empieza como a desarrollar una fijación con Jan, que es una de las hijas, que tenía solo 12 años. ujú. Pero, o sea, mal de que el hombre la espiaba en las noches en su habitación. Sí. Y a mí me impresionó que, o sea, un día le invita como a andar en unos caballos y la mamá la deja ir sola con el hombre Y ahí puedes ver como en Living Neverland cómo el abusador tiende primero como a ganarse la confianza de los papás, pero después a poner como a la víctima en contra de sus propios padres o de dónde viene, como para aislarla y que el único recurso que le quede sea el propio abusador. Sí, sí, porque Entonces como le empieza a decir así, ay no, tu mamá es bien mala onda, no me quería dejar que te trajera los caballos y así. Entonces van camino a los caballos y le pone como, pues como un trapo con como algo etanol, en ¿no? la cara. Ajá, ella se desmaya y ahí la secuestra por primera vez y estuvieron viviendo en un trailer park. Pero a mí también me impresionó de los estúpidos padres que tardaron 2 semanas en denunciar esta desaparición porque creyeron. Y de que fue, ya llevan como 3 días desaparecidos, ¿qué les habrá pasado? Y yo como, no podía creer que no les habían hablado a la policía ya. Exacto, o sea, y que porque creían que estaba en casa de la abuela, entonces que no había necesidad. No, 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 o sea, esta gente abusó. Abusó, Y la abusó. casa de la abuela, sí es cierto. Exacto, entonces ya que empieza la búsqueda, se mete el FBI, saltan todas las alarmas y entonces pues ahí es cuando hacen la primera búsqueda y cuando les entregan finalmente a la niña, ella estaba completamente así enamorada, cerebro lavado de este güey y ellos Ujú, deciden no presentar cargos porque como habíamos dicho, este hombre ya había tenido que veres sexuales con ambos y los manipulaba con eso. ujú. Y pues durante esta época, Jan dice que al principio ella lo veía como casi un padre, pero que este güey la drogó, la manipuló y la violó hasta el extremo. Y que la primera vez Sí. que se despertó después de que la llevaba en el coche a ver a los caballos, estaba atada. Y como decías, o sea, hasta dónde va la locura de este hombre que a través de como un radio de esos antiguitos Ujú, así puso como intermitencia de que y que ahí le dio como indicaciones en voz de alien, presentándose sí. como un alien y la convenció que había que tener relaciones sexuales con Robert, que también estaba como, era una víctima de ellos, o sea, que los dos estaban como siendo obligados por el alien. Y Sí. entonces, pues esta Ujú. pobre niñita de 12 años dijo, no, a la chingada, sí tengo que salvar al mundo. Y pues ella, Aparte porque amenazó de que la familia se iba a morir. exacto, y ella creía que estaba enamorada de él. Y entonces, Sí. y está cañón, ¿no? Que cuando ya los encuentran en Mazatlán y le devuelven a la niña a los papás, la niña ya como Ujú. que rechazaba a sus papás, o sea, cero los quería, porque pues el hombre No, le había estado haciendo coco wash. sí, pero también porque sabía que si no cumplía real lo que ellos no dejaban hacer, se iban a morir. O sea, por ese lado también se alejaba y decía como, no, es que estos dones no quieren que yo salve al universo. Digo, ellos no sabían, pero ella, según sí. Exacto.
Pero, o sea, a mí me impresionó como Robert Berchtold tenía todo tan bien atado que antes de secuestrar a Jan, ya había como dejado hecho el caminito para poder chantajear a los papás. O sea, Exacto, sí, porque desde antes se pues se los los había echado. echó, exacto. Y entonces Jan, después de su super brainwash, vuelve a caer en las manos de este men después del secuestro y que los papás ya por haber sido violados no quitaron los cargos en su contra. Ujú. ¿Y cómo, qué tal la segunda vez que la secuestra, que la dejó como en un centro, como en una escuela de monjas, en otro estado? Ah, sí, que Y, hasta se cambió el nombre, ¿no? ajá, y él se hacía pasar por un agente de la CIA que la iba a ver, porque les dijo a las monjas que ella era hija de un multimillonario muy importante y que solo él la podía ir a ver porque era como su representante. O sea, Sí, el hombre no, es un desquiciado. La va y la mete a un y súper internado de inteligente. niñas. Exacto. O sea, de que es cañona como la mente del abusador, cómo no deja ningún Ujú. cabo suelto. Y también que entre eso que los papás la alejaban y ella no quería, hubo un verano en el que él estaba como trabajando como en un parque acuático, algo así, ¿no? Ajá. Y entonces, y ella les rogaba a sus papás de que la dejaban y ellos como, what the fuck, no, él te secuestró. Y la mamá la deja ir. Ay, no, Y es que así te de que, digo que odio a los no. papás. O sea, siento Y que sí. yo estoy muy enojada, pero sí es importante recordar que estamos hablando de un momento cultural muy diferente y que donde apenas había como perfiles criminalísticos y que pues no era una Ujú, palabra muy usada, ay, es un asesino en serie o un pedófilo. Y ujú. pues eran como esa época donde pues eras amigo del vecino y de que podías dejarle a tus hijos. Sí, que hasta Y dejaban las puertas abiertas y todo eso. exacto, y que decías, bueno, es mi vecino y mi mejor amigo, no va a secuestrar a mi hija. Ujú. Pero pues, o sea, aquí te muestran como la frivolidad de este güey. Y pues los papás así bien mensos, la neta. Sí, no, yo sí siento que se pasaron de mensos, pero, ay, no sé, no sé. Tendríamos que saber en qué contexto estaban viviendo para saber qué tanto criticaron, ¿no? Yo no creo como no les da vergüenza, pues ya en estas épocas que ya tenemos información de todo, ponerse a hablar y decir de, ay, jaja, Sí. en serio no nos dimos cuenta. O sea, ahorita qué bueno que su hija está bien, más o menos. Es un adulto Ujú. Sí, funcional. porque dice que siempre lo piensa, ¿no? Sí, O pero sea, que nunca se te olvida. exacto. Ay, sí, ese final, qué onda, sí me dio de que, sí sentía en la espalda, así de que, ¿cómo se dice? Chills. Un Ay, escalofrío. sí. O sea, la última frase acaba esta chava diciendo como, al final del día, pues yo me enamoré de él cuando era niña, tuvimos como una relación así, pero una relación 17, 42 años. Y después me di cuenta que pues había abusado de mí, después lo vi como un criminal. Y al final dice, pero hoy, o sea, la imagen de Robert Redford es algo que pienso todos los días de mi vida. O sea, ahí Todos dije los días como de su vida. carajo. Ay, no, qué pavor. Está cañón. Y luego cuando va a sí. Y pues como la mamá te escribió el libro, ¿no? Ya cuando le explica todo y la mamá como que empieza a escribir el libro y así para que nunca más le vuelva a pasar a alguien y van a dar pláticas a las universidades y así. Bueno, eso a la fecha de hoy. Ay, no, no, está Y cañón. pues, O sea, ujú. Y está como súper crudo. Y como sí, que estás, es una historia la neta sí así está muy explícito. del Wild Wild Country. O sea, así Ujú, como que en Out of Nowhere que pasa todo esto. Pero está cañón que involucra ujú. cosas como seducción, secuestro, ellos que eran mormones, la homosexualidad que era como pues el super pecado de porque se había echado al papá y por lo que el papá no hablaba.
la mujer que le había sido Ujú. infiel, o sea, esto también de los paranormales, y luego pues que ponen México que era así como la tierra de nadie, que ahí nunca lo iban a encontrar al secuestrador, que hizo el libro, alienígenas, o sea, no, yo cada 20 minutos decía, what the fuck. Sí, siempre había como super plot twists, a pesar de que era la vida real, o sea, literal superó la ficción. Y además, como antes de que lo sentencien en su último juicio, se suicida. Sí, O sea, ni siquiera pues tuvo un castigo, él solito se suicidó. Y el hermano de él hablaba como, sí, yo sabía que era un pedófilo y yo, exacto, ¿qué eso está está horrible, pasando? cuando dice como, oh, old Robert, todos sabíamos que era un enfermo y que le gustaban los niños. Sí. Y yo, ¿qué? O sea, neta, ay no, no. Está cañón, Ay, no, está un buen. o sea, Pero creo que lo que estaba viendo es que a mucha gente no le gustó porque está muy crudo. sí, y además yo me quedé, o sea, siento que el objetivo del documental es que entendamos la manipulación del criminal, pero le gana Ujú, como lo morboso y lo terrorífico. Y sí te quedas con ujú. preguntas de cómo logró o sea, no hablan del después, de cómo logró la familia superar esto, si Jan tuvo que ir a terapia, hubo estrés postraumático, cómo lidiaron, eso estaría súper interesante, cómo lidiaron los papás con la culpa y la responsabilidad. Ujú. Y, o sea, Sí, imagínate, porque como que se ve que ni siquiera lo han, no, o sea, digo, nunca lo vas a superar, pero ni siquiera está como bien hablado. O sea, como que hay un buen de cosas que les da pena decir, aunque las dicen como que no ves que se las crean. Y pues al final nada más hablan como, pues sí, estamos dando conferencias, escribimos el libro, esperamos que a nadie más le pase, pero no pasan en sí bien como la recuperación de algo súper traumático. exacto, o sea, a mí sí me gustaría ver cómo fue que lidiaron con eso. Y pues bueno, y Ujú, siento que lo que está bien es que pues tú ves como una víctima de abuso que pudo como superarlo y pues dar su testimonio años después, ¿no? Como que eso ujú. puede ser como una luz para la gente que ha sufrido abuso y ver que esta chava, a pesar de haber sido secuestrada 2 veces y así, pues ya lo logró. Ay, sí, pero no, sí está muy terrorífico, la neta. Sí, yo creo que a Nat sí le dio mucho miedo verlo. Por eso no lo grabó, Ujú, exacto. Por eso no está aquí. Ah, no es cierto. porque no pudo soportarlo, su corazoncito. Ella no podía con esto. Ay, no, pero sí está, o sea, la neta sí tienes que tener como estómago para ver estas cosas. Como nosotras. Y yo Ándale, creo que que, hasta buscamos ilegal el Living Never. exacto, yo creo que pues es un documental que acerca de lo terrible que es guardar silencio y que pues, la Ujú, mejor manera de luchar contra el silencio es obviamente hablar. Y aunque te dé miedo como nato así, o aunque sea incómodo, pues creo que solo hablar va a evitar que estas cosas que pasen a plena vista de todos dejen de pasar o dejen, la palabra normalizar está de broma de moda, pero pues, o sea, solo como subiendo contenidos así de crudos y como diciendo, ah, este güey era un pedófilo, pues se vuelve en la cotidianidad de la denuncia de este tipo de actos, ¿no? Y bueno, la empatía yo creo que se forma cañón al conocer la experiencia de otro. Entonces, bueno, conocer como lo que nos salió, pero pues el dolor de una víctima de pedofilia es lo que nos recuerda que debemos seguir indignándonos y denunciando todos estos casos. Este, sí. Amix Mitch, ¿tú quieres decir algo más? Bueno, aparte de todo eso es que sí, o sea, si hubiera hablado desde un principio, se hubieran como evitado muchísimas cosas, no hubieran llegado hasta acá. Pues, listo, Ok. a ver, después de estos miles, ya
Ya no fue un problema técnico, fueron 2 problemas técnicos. Ay, no, o sea, esto está así duro. Neta los queremos porque nos está costando un huevo grabar esto. Aparte, no sé por qué nos estamos ahogando en un vaso de agua. Ay, sí, así muertas. Sí. Rip in re. Pero bueno, es importante la comunicación con sus papás, con todos. Esta época no lo era, pero en esta sí es, y hay muchísima información. Y Entonces, pues pues ya ni modo. tendrán que ser las malditos abusadores de menores un poco más listos porque ahora la gente ya posee mucha más información y no Sí. pueden chamaquearse No. a los papás de esta manera, como Exacto. vimos en el documental. Ujú. Y pues Y bueno, pues amigos, sí, ya. Este es próxima el semana, penúltimo. Subtle Art of Not Giving a Fuck. Espero que Ay, les haya gustado. lo amo, neta, me enamoré. Les trajimos esto con todo el esfuerzo de nuestro cuerpo y nuestra capacidad tecnológica. Esperamos que les guste. Adiós. Besos, bye.